Pues la verdad es que la sensación de que Madrid necesitaba un cambio en el ayuntamiento. Llevábamos muchísimos años de ayuntamiento muy conservador, muy cerrado, muy poco abierto al mundo, muy poco abierto a nuevas maneras diferentes de la sociedad, diferentes familias, diferentes identidades sexuales, diferentes estructuras culturales. Yo veía que, y realmente, pues aunque durante muchos meses dije que no, porque no me sentía nada tentada por la política no me ofrecía nada que me entusiasmara, al final dije que sí, por una sensación de responsabilidad, porque pensé que si yo me unía al equipo de ciudadanos, fundamentalmente vecinos, activistas que se habían organizado para hacer esta candidatura, tenían más posibilidades de ganar que si no lo hacía, y por eso lo hice. Pues para mí la judicatura ha sido una enseñanza muy importante, porque la judicatura es una expresión correcta, a veces no se hace bien, pero cuando se hace bien es una expresión del diálogo. Un juez nunca puede decidir nada si no escucha antes a unos y a otros, ¿no? Entonces esa obligatoriedad de la escucha, esa obligatoriedad de encontrarte siempre con posturas confrontadas, a las cuales tú tienes que buscar una identidad, porque tienes que buscar algo entre esas dos posturas confrontadas. Diríamos que la esencia de lo judicial es resolver conflictos, ¿no? Entonces yo creo que un juez que asuma esta función acaba siendo un elemento muy interesante, muy idóneo para trabajar en la confrontación, para resolver las tensiones, ¿no? Luego a mí me sorprendió, yo estaba acostumbrada siempre a un diálogo con mucha confrontación, porque entre los jueces pues siempre en los tribunales uno veía las cosas de una manera, otras de otra, había mucha discusión, pero la discusión era siempre educada y era una discusión integradora, ¿no? Y el desastre que me produce la política es que la discusión es descalificadora, no respeta a las personas, es decir, parece como si la esencia de la política tiene que ser diferenciarse del otro, desacreditarle, decir cosas desagradables. Me parece horroroso, eso es lo que más echo de menos. Y estoy intentando hacer lo imposible para cambiar esa manera de hacer política, porque no es necesario. Es decir, respecto a un tema concreto puede haber debate sobre si se hace de esta manera o de la otra, pero no tiene ningún sentido que haya el ambiente de confrontación y descalificación, de falta de respeto que se está viviendo, ¿no? Que es mucho más fácil descalificar a una mujer que a un hombre, y tienes muchas más vertientes, muchísimas más, ¿no? Y eres más vulnerable, sin duda, ¿no? Pero lo terrible es la estructura del diálogo político, ¿no? ¿Qué tiene de bueno la política? Yo creo que es el que tú puedes solucionar de una manera inmediata muchos problemas que tiene la ciudadanía, y eso sí que es enormemente gratificante, ¿no? Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, el ayuntamiento tenía en marcha prácticamente pues como unos 1.300 desahucios, porque iba a vender viviendas que tenía en su propiedad, ¿no? Y las personas ya se veían, algunos ya tenían el proceso en el juzgado y estaban desesperadas, llevaban un año recogiendo firmas y tal. De pronto poderles dar la alegría de decirles se ha acabado, no se va a desahuciar a nadie, vais a volver a recuperar vuestra casa, pues eso es claro, es fantástico, eso te da muchísima satisfacción, te das cuenta que hay decisiones que tú puedes tomar que benefician de una manera específica a la gente, que la quitan las preocupaciones, que le quitan sufrimiento, que la hacen más feliz, que le permiten desarrollar su vida, y eso lo ves mucho menos en lo judicial, y la política te aporta eso, claro. Yo creo que es muy importante el que haya una cultura del cambio, es decir, aprendemos muchas cosas en la escuela, pero no nos enseñan a cómo realizar cambios, cómo cambiar nuestra propia vida, las instituciones, etcétera. Y lo deberíamos hacer, porque la sociedad actual no es estática, es enormemente dinámica. Como dice el filósofo Bauman, la sociedad es líquida, quiere decir que es que la quieres coger y ya se te ha ido, ya está cambiando, ¿no? Entonces es necesario que la escuela nos enseñe a cambiar. Yo creo que la gente tiene que saber que cuando toma una decisión y sus pares, sus hijos, los amigos, el medio lo rechaza,
tiene que saber que es normal, que eso es una actitud propia de la gestión del cambio. Siempre que se cambia hay un primer momento de desinterés. Cuando una mujer, por ejemplo, dice me voy a meter en política, pues habrá una primera época en la que nadie le hará caso, pensarán que es bueno, no lo hará. Cuando lo hace a lo mejor va a tener mucha confrontación. Después, ¿qué ocurre? Pues que el cambio da resultado y los propios que se enfrentaban al cambio creen que han sido ellos los que lo han hecho y se convierten en protagonistas. Eso es lo que se llama la curva del cambio, y yo creo que cualquier persona que quiera trabajar en lo público debe conocerla, porque debe saber cuáles son los procesos de cambio en los seres humanos, en la sociedad. Estamos muy acostumbrados a las rutinas y somos muy poco susceptibles de cambiar con facilidad, ¿no? Tenemos unas culturas estáticas. La enseñanza que recibimos es muy estática, es basada fundamentalmente en un conocimiento tradicional que se repite, y no formamos en este momento a personas con capacidad de cambio, y sin embargo la sociedad nos lo está pidiendo. No, yo creo que no. A mí me parece que la prueba de los niveles de sorpresa y de confrontación que todavía una manera más femenina de hacer política significa en la sociedad indica que aún estamos solamente empezando. Pero aunque estemos empezando, yo creo que se atisba la trascendencia que puede tener una manera diferente de hacer política. Yo creo que ya en las empresas están apreciando muchísimo el estilo femenino de la gestión, ¿no? Por ser una gestión normalmente más vinculada a lo cotidiano, a lo concreto, y yo creo que eso indica el que probablemente el desarrollo de la feminización de la política pueda producirse más pronto que de lo que esperamos. Sí, a mí me interesa mucho hablar de una nueva versión de los derechos humanos y de los procesos de igualdad que nos da lo que se llama la ética de los cuidados. Es decir, la ética de los cuidados va más allá de la ética del derecho, ¿no? Los derechos asignan posibilidades, asignan empoderamiento, asignan posibilidades, ¿no? Pero la ejecución de los derechos después nos arroja unos datos muy diferentes a los que se podría pensar de la propia formulación del derecho. Eso yo creo indica que para que los derechos se concreten debidamente y a quien van dirigidos sea una persona concreta, exige una ética de los cuidados, es decir, una responsabilización porque el contenido del derecho se lleva a cabo, ¿no? Yo por ahí entiendo que va la cultura de la mujer y la feminización de la política. Pues yo creo que lo más importante fue el no caer en lo que se hace siempre, ¿no? Yo dije que yo no quería hacer mítines. A mí me parece que los mítines es un teatro, es una puesta en escena que a mí no me gusta. Me parece que no son instrumentos útiles para reflexionar, ¿no? Yo intenté que se hiciera otro tipo de actuaciones que son simplemente encuentros con ciudadanos, en los que a mí siempre me gustaba decir, y así empezaban las intervenciones, diciendo que las personas que me escuchaban vieran como si yo fuera una persona que venía a una entrevista de empleo, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, vosotros me vais a contratar como alcaldesa, pues ¿qué preguntaríais si fuerais a contratar un profesor para vuestros hijos o un administrador para la casa, ¿no? No simplemente querríais que yo os dijera lo que voy a hacer. Me parece que sería prudente que pidierais informes, preguntarais qué he hecho antes, cómo he desenvuelto mi trabajo antes, ¿sí? Y la verdad es que al principio se quedaron un poco sorprendidos, ¿no? Pero luego yo creo que a todo el mundo le encantó esa situación y empezaron a hablar y preguntar y tenemos este problema y qué es lo que se haría y tal. De alguna manera se abrió una dinámica diferente, ¿no? Y a partir de ahí, a través de las redes, a través de los círculos de amigos, pues decidieron que era interesante apoyar esta candidatura, y entonces, sin tener nosotros intervención ninguna, porque no teníamos prácticamente dinero, pues muchos, por ejemplo, pintores gráficos hicieron muchísimos dibujos
hicieron más de 100 y pico dibujos, todos muy bonitos, y los pasaron por las redes y los ponían en las ventanas, los ponían en la calle, y había otros ciudadanos que les parecía que había frases interesantes que se había dicho y las recortaban y las pegaban en la pared. Y bueno, fue una cosa absolutamente sorprendente. Yo no me lo podía imaginar que pudiera pasar algo así, ¿no? Pero bueno, pasó. A mí cuando yo empecé la campaña no me conocía casi nadie y al final pues tuvimos muchísimos votos. Pues porque yo creo que fue un discurso distinto en el que vieron una persona con una profesión y con una trayectoria respetable, que estaba dispuesta a ser una persona natural, sencilla, tranquila para cambiar la política, ¿no? Yo supongo que era eso, porque también me sorprendió mucho, sobre todo el apoyo de gente muy joven, ¿no? Me parecía muy curioso que gente muy joven apoyara a una persona mayor, que que como decía yo, bueno, pues yo no tengo así nada particular, ¿no? Es que soy mayor, pero soy simpática, pero la gente yo creo que sí que vio un poco, pues bueno, esto es distinto, esto es una señora que tranquila, que parece de casa, ¿no? No sé, me imagino que de alguna manera, pues no sé, vieron una persona cercana. Pues nosotros tenemos fundamentalmente un plan que tiene dos vertientes. Una, continuar con las políticas habituales de apoyo al acceso y a las necesidades de desarrollo que se encuentran las mujeres, ¿no? Entonces, en esa medida, nosotros, naturalmente, uno de los mayores obstáculos ahora, el obstáculo más vergonzoso que la mujer se encuentra para desarrollar con plena autonomía su propia identidad, es la violencia de género, ¿no? Eso es algo realmente aterrador, ¿no? El número de mujeres muertas y sobre todo el riesgo objetivo que pueda pesar, esa sensación de que alguien pueda morir a manos de personas que la amaron, que amaron o que creyeron, en fin, eso es un drama, ¿no? Entonces nosotros ahí generamos muchas políticas en ese sentido, pero a su vez nosotros también generamos las políticas institucionales que nos parece que son imprescindibles, de que las mujeres puedan tener esos accesos mínimos que significan las viviendas, significa también tener la posibilidad de tener una renta, etcétera. Luego nosotros estamos generando pues algún tipo de debates que nos parecen muy interesantes sobre la educación y sobre cómo utilizar la educación para un elemento de igualdad, ¿no? Pero además de todas esas medidas, lo que nosotros intentamos es, en nuestra propia visión diaria, tener una visión de naturalidad, de género, trasladar la visión que tiene uno en la familia, que tiene uno en el trabajo, de hombres y mujeres, pues trasladarlo también al ayuntamiento. Yo creo que lo importante en política es no hacerse un profesional de la política. Yo creo que es importante, para llegar a ser un buen político, haber sido antes bueno en algo, cada uno en lo suyo, en la prensa, en el arte, en el deporte, en la judicatura. Es decir, yo creo que a la política hay que ir vestido, es decir, hay que ir con una trayectoria, con una capacidad ya de conocimiento, ¿no? Me parece que es una idea interesante. Creo que hay que reflexionar un poco sobre cuál es el perfil de los políticos que necesita la sociedad actual, ¿no? La visión que tienen las mujeres en su vida cotidiana, en su vida profesional, en sus relaciones amistosas, en su manera de relacionarse con el mundo en general, llegue al vértice del poder, llegue a la cúspide, ¿no? Eso para mí es el liderazgo femenino, es decir, quien incorpora la cultura de las mujeres al empoderamiento.